Hoy vamos a desmadrarnos con Natanael Cano, el tipo que decidió que la humildad es para los pobres. Pedimos el avión más grande porque no queríamos que se cayera la vuelta. El sentido común para los aburridos y que quemar dinero en tiempo récord es un deporte olímpico. LOL. Qué mal. Hablamos del rey de los corridos tumbados, pero no estamos aquí para hablar de su música, sino de su espectáculo de vida, que parece una mezcla entre reality show, novela de las 2 de la tarde y una película de acción barata. Agárrense, porque lo que viene es más ridículo que ver a Fofo Márquez intentando pasar un examen de primaria. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. Todo comenzó cuando por lo visto le pagaron su primer cheque, un glorioso papel que apenas sumaba $264. Una cantidad tan triste que ni alcanza para llenar el tanque de su Lamborghini y que pase de la reserva. ¿Y qué hizo Natanael con este pedacito de historia financiera? Lo enmarcó. Sí, lo convirtió en una reliquia como si hubiera sido el inicio de una epopeya millonaria. Claro, porque nada dice humildad como mirar todos los días un cheque que no alcanza ni para una cena en una pizzería. Pero tranquilos, porque esto es solo el comienzo de una historia tan absurda que ni la inventada vida de los influencers puede igualarla. Todo fue una espiral de caos y billetes ardiendo. Mientras tú piensas 2 veces antes de pedir un combo grande en el McDonald's, Natanael gasta entre $5.000 y $10.000 en una sola noche de fiesta. Pero no estamos hablando de fiestas normales. Aquí hay champán que cuesta más que tu coche, mesas VIP que parecen más caras que tu educación universitaria y un séquito de amigos que probablemente no sepan ni cómo se llama en realidad. Ah, y no olvidemos las fotos para Instagram, porque si no lo publicas, ¿realmente sucedió? Luego están los supercoches, porque en el mundo de Natanael tener un auto es tan básico como respirar. Pero no hablamos de un coche cualquiera, sino de una flota completa. Lamborghini Urus, Porsche 911, Ford Mustang Shelby... Cualquier coche que puedas imaginar está en su garaje. Pero aquí viene lo mejor, no los cuida. Oh, no, los estrella. Los usa como si fueran Hot Wheels. Y si algo se rompe, no hay problema. Simplemente compra otro. Mientras tú cruzas los dedos para que no te rayen el coche en el estacionamiento del súper, Natanael probablemente tiene un mecánico trabajando las 24 horas solo para reparar los destrozos de sus aventuras. Si alguna vez se queda sin coches, no te preocupes. Seguramente decidirá comprar un helicóptero solo para estrellarlo contra su propio ego. Pero no podía quedarse ahí, porque si ya tienes coches de lujo, ¿qué sigue? Aviones privados, por supuesto. Natanael supuestamente intentó comprar un Boeing, pero luego dijo, no es lo suficientemente ostentoso. Mientras intentas conseguir un vuelo barato con descuento, Natanael está eligiendo entre su Gulfstream y su supuesta idea de comprar un helicóptero para aterrizar en su jardín. Y como si los coches y los jets no eran suficientes, están las motos. Porque, claro, un millonario sin un toque de peligro no es un millonario completo. Natanael compra motos que cuestan lo mismo que tu sueldo anual. Y un día, en un momento de brillantez, decidió hacer acrobacias con una de ellas. Ahí nomás para que quede claro, plebada, que si no entrenas, que si no traes condición, que si traes borracheras, no llegas con las mismas habilidades a esa pista, plebada, cuídense mucho. Pero aquí está lo más impactante. No aprendió absolutamente nada. Se levantó, se sacudió el polvo y volvió a hacer exactamente lo mismo. Hablemos de las joyas. Natanael es básicamente un árbol de Navidad con piernas. Su joya más emblemática, una cadena que cuesta más que toda tu vida y probablemente pese lo suficiente como para provocar una escoliosis. Pero, ¿quién necesita preocuparse por eso cuando puedes reflejar el sol con tus accesorios? Y aquí viene la alegría de la corona. Sus intentos de diplomacia con la policía. Resulta que nuestro querido Natanael, en un acto digno de una comedia, decidió intentar sobornar a un oficial. Pero no lo hizo discretamente, como en las películas. Oh, no. Natanael lo hizo con el descaro de un niño pidiendo dulces en Halloween. ¿El resultado? Un comunicado de prensa de las autoridades que básicamente decía: por favor, arresten a este payaso.
Porque sí, Natanael no respeta las leyes. Las ve como opciones opcionales. Y luego está su obra maestra, bloqueando un puente entero con su caravana de coches de lujo. Natanael y Fofo Márquez juntos serían el crossover más ridículo del siglo. Imagina una serie de Netflix, El rey del puente y el príncipe del antro. Las aventuras de dos tipos con tanto dinero como falta de sentido común. Uno bloqueando calles, el otro grabándose en piscinas ajenas. Si algún día terminan juntos en la cárcel, será el evento mediático más esperado de la década. Pero no todo es caos. Bueno, sí, todo es caos. Pero ahora pasemos a sus mansiones, porque cuando no estás tirando billetes en el aire, necesitas un lugar para tirarlos dentro de casa. Natanael no vive, se aloja en monumentos, piscinas gigantes, garajes que parecen salas de exposición y espacio de sobra para almacenar su ego. Tú ahorras para pagar la renta, y él probablemente compra otra mansión porque sí, porque puede. Y no olvidemos su música. Los corridos tumbados lo han hecho famoso, pero también le han ganado enemigos por todas partes. En varios estados de México, sus canciones están prohibidas, pero a él no le importa. Él las canta, paga la multa y sigue como si nada, porque si no estás en problemas con el gobierno, ¿eres realmente un cantante de corridos tumbados? Mientras tanto, sus contratos por nuevos álbumes llegan a los 15 millones de dólares. Tú cantas en la ducha, y él cobra millones por cantar lo que sea, donde sea y cuando le dé la gana. Natanael Cano es la prueba viviente de que el dinero no compra sentido común, pero sí compra historias para contar. ¿Cuál será el final de esta historia? Tal vez en bancarrota, tal vez en la cárcel, o tal vez en un jet privado rumbo a su próxima locura. Pero hasta entonces, nos seguirá dando material para reírnos, criticar y reflexionar sobre lo que no debemos hacer si algún día nos hacemos millonarios. Y antes de irnos, suscríbete o haz lo que te dé la gana. Pero si quieres más desmadre, no te pierdas nuestro próximo video sobre la familia real de Dubái. Los únicos que podrían mirar a Natanael y decir, ¡qué adorable! Apenas está comenzando. Nos vemos en el próximo desmadre. ¡Explosivos!